Mi nombre es Agustín Canepa y soy antropólogo. En esta oportunidad tengo a bien presentar este trabajo de transcripción simbólica de una pieza mal catalogada como el tumi, cuyos elementos simbólicos nos llevan a pensar de que se trata de uno de los dioses principales y más importantes del mundo religioso precolombino, si no acaso el único. La importancia de este dios, que fuera llamado Pirúa Viracocha, también Payachachic, Apu Contiki Iliatexe, Apu Contixi Viracocha, nombres que se han ido dando en el tiempo según los lugares y las culturas, sin que varíe su esencia. Debemos considerar su extraordinaria importancia, tan solo viendo que uno de los nombres de este mismo dios civilizador, Pirúa Viracocha, dio origen al nombre con el que los españoles llamaron al Perú, Pirúa Viracocha, señor de estas tierras. Se debe considerar en todo momento que esta pieza escultórica está hecha del oro más fino. La lámina de oro tiene apenas 3 micras de espesor, que ha sido cuidadosamente repujada a mano, donde no existe ni la más remota posibilidad de haber dejado ningún detalle librado al azar. Esta pieza no es un objeto decorativo, concepto que no existe en forma alguna en nuestras culturas. Es la expresión del más elevado sentimiento y conocimiento religioso plasmado en este objeto de veneración. Si bien es cierto, el término transcripción se vincula a la idea de lo que conocemos actualmente como escritura, en la sección ortodoxa del término, debemos precisar que la presente transcripción es de símbolos ordenadores, principios o leyes, donde cada uno de ellos representa un cúmulo muy grande de información, perteneciente a un tipo de hombre muy distinto al de actual, producto de las exigencias de las culturas que se desarrollaron dentro de estos principios. Por tanto, el conocimiento de cada uno de estos símbolos dista muchísimo de lo que nuestras propias limitaciones nos permiten comprender. En inicio, antiguamente, el proceso de aprendizaje de estos principios tenía varios niveles iniciáticos, desde el más elemental, consagrado en los templos, hasta aquel reservado para los sacerdotes, astrónomos y la casta imperial. Creo que sólo podrá ser entendido poniendo en práctica, es decir, vivir esta experiencia. Este trabajo es tan solo una muy pequeña parte de la unidad al cual pertenece el artefacto, materia del presente estudio. Esta sagradísima imagen que consagra la esencia de la vida es en sí mismo un principio interactivo entre la naturaleza y los principios que protegen la vida como principio, y el hombre es sólo la clave de ella. La figura antropomorfa, por tanto, no es un ídolo en sí mismo, es la llave, el elemento de información activo que nos permite ingresar en este mundo y comunicarnos con el universo del cual somos parte. El tumi, mal llamado tumi, porque la palabra tumi significa cuchillo o raspador, cosa que dista de ser la figura referida en el presente trabajo. Si consideramos la fragilidad y hechura del artefacto, que no permite manipulación alguna, la lámina de oro de 24 quilates del cual está hecho tiene un grosor de 3 micras, donde cada una de las partes finamente repujadas están unidas por unos ensambles. Su fragilidad no permite soldadura alguna. Esta pieza escultórica tampoco permite hacer ningún tipo de presión, ni vertical ni horizontal, o simplemente que la media luna inferior no tiene bordes cortante alguno, ni se percibe ninguna huella de alguna función en sus bordes. Este artefacto específicamente corresponde a la cultura lambayeque o sicán, años 700 a 1375 después de Cristo, y fue recuperado
por Julio Cetello en el año 1937, proveniendo de la Huaca de las Ventanas en Batán Grande. Fue sustraído del Museo de Pueblo Libre en 1982. Este artefacto es un símbolo y opera como una llave o eje de culturas que nos permite ingresar al conocimiento de los valores y principios del mundo religioso precolombino. Hasta la fecha hemos tenido el conocimiento de dos elementos separadamente. En uno, la existencia de una pieza escultórica que fue mal llamada tumi y que, como hemos dicho, no es un cuchillo, y por otra parte, la tradición oral y de los cronistas que registran la existencia de un Dios único, creador de todo lo existente, de donde el significado de la corona del tumi es muy similar a los atributos descritos verbalmente en las tradiciones y crónicas del Apu Contiki Viracocha y sus otras denominaciones. Así pues tenemos que la definición de Bichama, Apu Contixi Viracocha, Tunupa Viracocha, Viracocha Pachayachic, se definen de manera muy parecida, como la entidad invisible, maestra del mundo, creador de todo lo existente, divinidad andrógina creada por sí misma. También se le define como el Señor del fuego, de la tierra y del agua, creador del mundo y del hombre. Por lo general, nuestros mitos y sus personajes se originan en alguna laguna sagrada. Viene del agua y va al agua. El agua por lo general es dulce. También esta divinidad se encuentra asociada a los apus o montañas. Los apus son los que originan las lagunas, y estas el agua. Veamos ahora el contenido de la imagen del Apu Contixi materializada en el artefacto denominada tumi. En la parte superior de esta mal llamada imagen denominada tumi, podemos ver sobre la cabeza del personaje antropomorfo una doble corona. Esta corona son los atributos de la divinidad que representa. Esta divinidad, como podemos ver, es una divinidad civilizadora. En la parte superior se encuentran unas buhardillas en forma de S. Estas buhardillas en forma de S son el símbolo del infinito, son la síntesis del movimiento pendular de las olas del mar. Es el símbolo del flujo y reflujo del universo. Si nosotros pasamos a la tercera buhardilla, podemos ver que hay una línea de superficie sobre la cual hay una continuidad de olas que van en movimiento de derecha a izquierda y viceversa. Si nosotros observamos solamente los símbolos de las olas, los detalles de la S, vamos a ver que la primera buhardilla es exactamente igual a la tercera buhardilla. Estas últimas están enlazadas una con otra y generan las crestas de las olas. El símbolo de la S separadamente a espacios regulares, una de la otra, está referida al movimiento cósmico, es decir, que el cosmos tiene exactamente el mismo movimiento, el mismo flujo y reflujo que tiene el océano. Si observamos en la tercera buhardilla, veremos que el contenido, la estructura de estas olas es exactamente la misma a la de la primera corona. Basta únicamente observar con detenimiento y podrá hacerse la diferencia. En la segunda buhardilla podemos ver unos triángulos finamente elaborados, donde cada uno de ellos tiene 3 esferas dentro. Las 3 esferas corresponden a los 3 niveles que se consideran dentro del mundo religioso: el Caipacha, que es el aquí, el Ucupacha abajo y el Anampacha arriba. Pero en este caso, los 3 símbolos